Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo por los siglos de los siglos, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Libro del profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 4 al versículo 9. Continuamos con el estudio del profeta Daniel, con palabras básicas, pero eso sí, muy elementales, para poder adquirir el conocimiento de Dios y crecer en su palabra. Entonces decía, libro del profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 4 al versículo 9, dice así el libro de Dios: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9 y último. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. Anteriormente, inicié el estudio de este capítulo 6, en donde leí del versículo 1 al versículo 3. Y ahora que he tomado el versículo 4 al versículo 9, quiero hablar tres aspectos muy importantes. Muestro el primer aspecto de esta porción. Los gobernadores y sátrapas envidiaron a Daniel. Ya Dios había vuelto nuevamente a exaltar a Daniel en el imperio de los medos y de los persas. Y por esto el profeta Daniel se vio envuelto en un gran problema, ya que los otros gobernadores y los administradores lo acusaron de una falta ante el rey Darío. Pero, ¿qué era lo que tanto les molestó de Daniel? Que llegaron a estudiar cada uno de sus pasos y cada actividad de su vida, con el propósito de poderle acusar ante el rey Darío y destruirlo. Nosotros en la escritura que he leído podemos encontrar varias razones. Número 1, habían estado observando con atención a Daniel y se habían dado cuenta de que era un hombre completamente fiel y que era totalmente íntegro en su trabajo. Esto les impediría llevar a cabo asuntos ilegales en sus trabajos, sin duda alguna, algo que es muy frecuente en todos los gobiernos humanos. Número 2, aunque habían pasado muchos años desde que Daniel había llegado a Babilonia, él nunca había renunciado a su origen judío y seguramente sus adversarios no aceptaban que un extranjero hubiera llegado a ocupar una posición superior a la de ellos mismos. Número 3, el profeta Daniel tenía su fe en un solo Dios, el único Dios verdadero, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y toda la existencia misma. En cambio, los medos y los persas
practicaron el politeísmo. Número 4. Sobre todo, lo que a los enemigos de Daniel les movió a destruirlo fue la envidia. Cuando una persona destaca en la sociedad, ya sea en los estudios, en la política, en los negocios o en otra área de mucha importancia, inmediatamente surgen los envidiosos. En este mundo que está bajo el maligno, nadie está libre de la envidia. Y nosotros los cristianos somos capaces de alegrarnos cuando vemos que alguien que ha prosperado más que nosotros, podemos dar gracias a Dios por eso. Yo creo que no. La envidia carcome a muchos cristianos envidiosos. Recordemos algunas de las cosas que la Biblia nos enseña sobre la envidia. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 27 y versículo 4, dice: cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? También en el capítulo 14 y versículo 30 del libro que he mencionado, dice lo siguiente: la envidia es carcoma de los huesos. Recuerdo que la razón por la cual los hijos de Jacob vendieron como esclavo a su hermano José fue porque le tenían envidia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y saben por qué los judíos entregaron a Jesús a la muerte? Fue por la envidia. En el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 27 y versículo 18, encontramos que a Cristo lo entregaron a la muerte porque le tenían envidia. Un segundo aspecto de esta porción que he leído, que he tomado como base, esta porción bíblica, y que podemos notar que los enemigos de Daniel se dedican a examinar su vida para poder encontrar en él alguna falta para acusarle, ya que los gobernadores y los sátrapas estaban llenos de envidia, tenían celos amargos contra Daniel, y de manera maliciosa crearon una forma, como digo, una manera astuta para arruinar su vida ante el rey Darío. Sin embargo, cuando se propusieron encontrar alguna falta en él, a pesar de que lo estudiaron minuciosamente, no lo consiguieron. Daniel era un hombre incorruptible, fiel y diligente en el desarrollo de todas sus responsabilidades. ¿Qué habría sido de cada uno de ellos si se hubiera llevado a cabo la misma investigación exhaustiva sobre sus vidas? Hubieran encontrado una pudredumbre, una corrupción en los sátrapas y en los otros dos gobernadores. Daniel debe ser un ejemplo para todos los creyentes. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 15, dijo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios. En el caso de Daniel, sus enemigos llegaron a la conclusión de que no podrían acusarle por nada relacionado con su trabajo. Así que pensaron en buscar algo sobre su fe en Dios, sobre su relación con Dios. Además, era evidente que todos ellos conocían la fe y la práctica que Daniel tenía con su Dios. Toda su fe, todas sus prácticas que él tenía ante su Dios. El profeta Daniel no era alguien que se ocultaba o que se avergonzaba de su fe en el Dios del cielo. Pero cuando los gobernadores y sátrapas buscaron alguna falta en su relación con Dios, tampoco la encontraron. Y además
se dieron cuenta de que eso no sería algo a lo que Darío le daría importancia. Finalmente llegaron a la conclusión de que necesitaban crear una situación en la que Daniel tuviera que elegir entre la fidelidad al rey y la fidelidad a su Dios. Sus enemigos le conocían lo suficiente para saber de antemano la posición que adoptaría Daniel en un caso así. Sabían que para Daniel el Dios era antes que cualquier otra cosa. Su Dios era antes que cualquier otra cosa. Y de ninguna manera haría algo que le desagradara al Dios vivo, al Dios de Israel, a su Dios. Un tercer aspecto de este pasaje bíblico que hoy he tomado es el siguiente. El plan de los enemigos de Daniel, que fueron los gobernadores, los magistrados, los sátrapas, los príncipes y los capitanes. Estos acordaron pedir al rey que promulgara un edicto real para que cualquiera que en el espacio de 30 días demandara petición de cualquier dios u hombre aparte del rey, este fuera echado en el foso de los leones. Y aquí el profeta Daniel sí se encontraría en una gran desventaja ante sus enemigos. Y la propuesta presentada ante el rey Darío, hay que decir que no estaban siendo ellos honestos con esa propuesta que le presentaron al rey. Ellos dijeron que todos los gobernadores del reino suscribían esa petición, cuando lo cierto es que Daniel nunca fue consultado. Y por supuesto nunca habría estado de acuerdo con la iniciativa. Por otro lado, aquellos hombres se dieron cuenta de que no era posible encontrar una debilidad en Daniel por la que le pidieron o por la que ellos hubieran podido atacarlo, pero sí conocían perfectamente la del rey. Con una maestría asombrosa presentaron su petición al rey Darío, apelando a su vanidad. El rey debería haber sabido que la adulación entorpece a los sentidos y deja indefenso al ser humano ante el engaño. Pero el rey Darío se sintió tan honrado con la propuesta de sus súbditos que no fue capaz de negarse a ella. La idea de que durante un mes todas las personas le iban a tratar como un dios le resultó irresistible. El programa malvado, que se basaba en la vanidad personal del rey Darío, fue aprobada y el complot estaba en marcha. Darío se sentía plenamente satisfecho pensando en la alta estima en la que le tenían sus gobernadores y sus sátrapas. Así que firmó el edicto real que no podría ser abrogado conforme a las leyes de Media y de Persia. Y el castigo para el caso de aquel que dirigiera una oración a cualquier dios durante los siguientes 30 días consistiría en ser echado en el foso de los leones para ser devorado por ellos. El rey Darío no tomó en cuenta a Daniel, que sería el principal perjudicado por esta trama perversa de sus enemigos.